Hola señores, hoy tenemos en Esto hay que hablarlo podcast al señor Henry Ebrard, que viene a hablarnos de los temas económicos de nuestro país, sobre todo el 2022 y cómo se ve el próximo año 2023 y con qué lección aprendida o qué gran oportunidad tenemos del 2022 y con la nueva ley de general de presupuesto, cómo vemos el próximo año. Bienvenido, Enrique. No, muchas gracias, Guillermo, por la invitación y aprovechar esos formatos nuevos para llegar más directamente, ¿no?, a la gente y qué bueno pues tomar este momento del año para reflexionar sobre lo que fue finalmente el 2022, porque ya estamos ya en la recta final de la recta final y pensar un poco, ¿no?, en lo que pudiera ser el 2023 y quizás preparar un poquito mejor, ¿no?, para lo que parece que viene. Así es, un año muy desafiante el 2022. Eh, ¿Cómo tú crees qué lecciones aprendidas tenemos del 2022? ¿O qué cosas hemos hecho bien como país, sector público, sector privado? ¿Y qué podemos tomar de eso como lección para el 2023 en un mundo que todos los pronósticos tan claro ya, crisis financiera, huracanes Sí, financieros? un escenario complicado, inclusive tú mencionas, ¿no?, la palabra huracán, que eso también es parte, ¿no?, de la incertidumbre Correcto. pero podemos empezar, Vamos. de hecho por ahí, ¿no?, que siempre yo hablaba de que dentro de los riesgos que son ya, no son ni estructural ni coyuntural, están ahí porque están ahí. Hay dos que siempre van a estar ahí para la República Dominicana y que uno quiere que no vayan a materializarse. Uno que es el riesgo vamos a decir, climático, Fenómenos sí, atmosféricos. los fenómenos atmosféricos. Estamos dejando de lado el tema terremoto, que también es un riesgo, Muy bien. pero vamos a decir, por dicha está menos presente. Y el otro, obviamente, que siempre sigue siendo un potencial problema, una amenaza para la República Dominicana, que es la situación que cada año se degrada un poquito más en Haití, ¿no? Pero viendo el tema climático, yo creo que tuvimos unas dos fuertes llamadas de alerta Correcto. este año. Primero, nos tocó ya directamente un huracán, eso no sucedía desde el 2004 Cuatro. con el huracán Jean, que si la gente no recuerda, había cortado la zona turística del resto, Sí, porque los puentes que antes estaban al mismo nivel del río Chabón, el río se los se llevó. lo llevó. Que por eso que ahora los puentes están a una altura donde parece que no habría ningún riesgo, ¿no? Y el segundo, que quizás fue mucho más terrible, ¿no? Porque fue muy espectacular, no estaba previsto, por lo menos los huracanes, uno ya tiene las alertas, ve que puede pasar, no va a pasar y eso, pero esas lluvias, este episodio de lluvia excepcional Sí. en la ciudad, nos ha recordado las enormes debilidades Carencias y falta de inversión a través del tiempo. sí, No quedó demostrado ahí, problema de educación ciudadana, sobre porque todo. yo creo una mezcla de Una todo mezcla de esto. todos esos factores. Eh, Ningún sistema puede estar preparado para esta cantidad de lluvia. En tan Ahora, poco tiempo. lo que agravó, por supuesto, la cantidad de basura que tiramos a la calle, especialmente la parte Correcto. de plástico y todo eso, pues, Sí. entonces, esos son parte de los riesgos. Fuera de esto, creo que el año 2022 termina a nivel macro. Yo creo que tenemos nuevamente que Pasando separar, balance del 2022. pasando balance del 2022, una cosa es la economía a nivel macro, Sí. otra cosa, lamentablemente, y creo que la gente que nos escucha se va a identificar inmediatamente, no significa que a nivel del ciudadano de a pie, independientemente de su nivel socioeconómico, habrá sentido una situación delicada por el tema de la inflación. Entonces, de un lado, a nivel macroeconómico, creo que por una serie de buenas decisiones que se tomaron frente al COVID, frente a la misma inflación, mira, para Sí. mí, y me gustaría tener tu opinión. En marzo, cuando el presidente Luis Abinader toma esta decisión, que inicialmente yo critiqué. Tengo que ser muy honesto, porque un economista no es muy favorable
al tema de los subsidios. Sin embargo, retrospectivamente yo afirmo que el haber congelado el precio de los combustibles fue la decisión económica de mayor trascendencia este año, que si bien fue costoso, porque estamos prácticamente 40.000 millones de pesos en el subsidio, yo creo que hubiese sido muchísimo más costoso no haberlo hecho. Me interesaría, ¿cuál es tu apreciación de esto? Mi apreciación de eso en el momento me parecía que era, y lo sigo pensando, que era la única solución que teníamos. Digamos que ese subsidio, focalizarlo, era muy difícil hacerlo, y creo que la manera en que el país se benefició fue haciéndolo de esa manera. Aunque se veía como un sacrificio grande en ese momento, semana tras semana, superando los récords cada vez que el barril de petróleo subía. Así es. Me parece que fue una solución muy acertada, sobre todo en los términos sociales del país. El país no aguantaba esa escalada de precios en los combustibles. En cuanto hubiésemos pagado la cantidad de bienes de primera necesidad. Eso hubiera, o sea, además de la inflación que teníamos, eso hubiese producido un efecto cascada en la carestía de todos los productos de primera necesidad. Y hubiese provocado una caída de la economía, porque hay una realidad. Hubiese frenado la economía. Sí, que es lo que fue un poco la magia, ¿no?, de esta medida. Y no era tan evidente al principio, ¿eh? No. Yo creo que fue una especie de apuesta, una decisión que mira, que así son las decisiones ejecutivas. O sea, tú tienes que tomar alguien tiene que tomar una decisión bastante radical frente a una situación que es extraordinaria, requiere de decisiones extraordinarias. Se tomó esta decisión. Resultado de esto, la inflación se contuvo. Lo cual no quiere decir que los precios dejaran de subir, aunque en el caso de los combustibles dejaron de subir, pero ha permitido que la gente se afecte menos. Correcto. Pueda seguir comprando, y eso ha permitido que la economía terminó creciendo un poquito más de lo que se hubiese pensado, y eso ha hecho que entonces las recaudaciones, que ese fue el lado mágico, durante prácticamente los primeros 10 meses del año, el fisco, contando DGI y aduanas, logró recaudar mensualmente más de 10.000 millones de pesos en exceso de lo que había en de lo proyectado. Lo cual quiere decir son 100.000 millones que cubren con crece el costo del subsidio a los combustibles que va a terminar el año de 37 y 40. Fue una decisión acertada en un momento de mucha incertidumbre. Y ahora que tú mencionas el caso de decisiones ejecutivas o decisiones que hay que tomar en ese momento, me remonto un poco más atrás en el tiempo, y algo similar sucedió con el turismo. Cuando este gobierno entró al turismo, cuando este partido entró al gobierno, no habían vacunas todavía. Se estaba en el proceso de la compra. Se articuló un proceso muy eficiente de compra y distribución de vacunas y de la campaña de concientización ciudadana de vacunación. Una jornada de vacunación modelo en la región y en el mundo. Y lo mismo pasó con el turismo. El turismo vemos que ha ido rompiendo récords mes tras mes, pero ahí se dio lo que tú dices de las decisiones que se tienen que tomar a tiempo. Ahí el país apostó a abrir cuando mercados, competencia nuestra, estaban requiriendo prueba PCR, vacunas. Nosotros tomamos un riesgo y salió extraordinariamente bien. Sí, y además de esto, lo que supo hacer muy bien el gobierno entrante fue lo que algunos en un momento no, sí, pero se cierra polvo en garza, ¿no? Es invertir en la promoción del país, en el turismo, cuando nadie estaba viajando. Correcto. Y eso ha permitido mantener presente
Entonces hay mucha gente que, mira, lo único que estaban pensando, mira, cuando va a terminar el COVID, mira, yo me voy a echar un viaje y yo voy a ir a República Dominicana porque yo he ido en el pasado, porque fulano me dijo que eso estaba muy bien, yo he escuchado que, mira, no hay ningún riesgo en el COVID. Y lo fantástico de todo eso, especialmente con el mercado americano, que es el que Sí, se supo recuperar. Claro, porque ¿Tú recuerdas? después del COVID son viajes de corta, o sea, poca hora de vuelo, máxima 3 horas y media Sí, de vuelo. y en un ambiente seguro, Seguro. Un sitio que ya yo he conocido. Y fíjate que esto permitió, eso fue lo interesante, el manejo adecuado de la crisis permitió borrar el manejo no tan adecuado de una crisis anterior, Correcto. que fue en verano del 2019, 2019. que se produjeron unas muertes que, Sí. a fin de cuentas, no tienen nada que ver con el destino, pero que fueron que se En mezclaron perjuicio del destino. el intento de atentado a David Ortiz, Sí. que quizás fue más el impacto ahí, pero prácticamente perdimos hasta la mitad del turismo de Estados Unidos y había un problema reputacional de la República Dominicana que fue borrado, por dicha, completamente con esta crisis. Hoy en día, estamos viendo, el mes de noviembre, acabamos de recibir las cifras, Récord. fue el récord no solamente versus 2021, que es fácil de ser, versus 2018, que fue el mejor mes de noviembre, y eso habla muy bien, porque fíjense, todo eso está pasando sin tener al turismo de Rusia y de Ucrania, que eran muy importantes para la República Dominicana. Y ahí voy en una medida que se ha tomado extremadamente bien, el tema de, tú lo mencionabas anteriormente, la publicidad del destino. Tan pronto llegó el nuevo gobierno y el ministro Collado estableció para el tema de la publicidad una mesa público-privada con los stakeholders del sector y toman la decisión en conjunto de cómo van a promocionar el destino, en qué países van a promocionar el destino, y eso ha dado muy buenos resultados, tan buenos resultados que cuando llegó el conflicto inesperado de Rusia y Ucrania, ¿qué hacíamos nosotros con una baja hora de turismo ruso? Bueno, se redireccionó a otro destino con las campañas. Y vemos, por ejemplo, un país como Colombia. Colombia se convirtió en un país emisor importantísimo hoy en para día, la República Dominicana. Probablemente con las cifras de diciembre, cuando se tengan, vamos a ver que es altamente probable que Colombia termine como el tercer principal mercado. O sea, que va a superar Colombia este año todos los mercados tan tradicionales que teníamos de Europa. Correcto. Más colombianos que franceses, más colombianos que alemanes, más colombianos que españoles, ingleses, italianos. Esto es muy interesante porque fue un mercado relativamente nuevo para República Dominicana, que estaba limitado porque había la necesidad del visado. Sí, al eliminar la necesidad del visado y el hecho también de que el peso colombiano sufrió una devaluación muy importante, ha hecho que viajar hacia destinos más caros, Europa, Estados Unidos, es más difícil. Mucho más difícil. Entonces hace mucho más atractivo el destino República Dominicana. Ya estamos recuperando a los canadienses, que fueron prácticamente los últimos en reabrirse. Fueron los últimos, porque las medidas de ellos fueron muy fuertes. Sí, probablemente excesivas. Excesivamente. Pero vemos como, por ejemplo, República Dominicana, si compara con Cuba, que es el gran competidor para captar el turismo desde Canadá, le hemos ganado este partido, le hemos ganado a Cuba by far. O sea, es muy impresionante el resultado que se ha tenido a un sector tan importante como el turismo. Y fíjate, Zona Franca. Zona Franca es tan extraordinario el crecimiento que se ha mostrado durante, porque ni siquiera después del COVID, durante el COVID. El proceso de expansión, sí, durante el COVID aquí prácticamente que fue de los países que más rápido se empezó a trabajar. Sí, e inclusive, te digo, al principio se había frenado
se había frenado Zona Franca porque había que conseguir un nuevo reacomodo de las formas de trabajar con la gente, empezando por el transporte. Correcto. Que Toda antes la en la guagua tú transportabas 50 obreros que iban y había que llevarle apenas 20 en la guagua. Sí. Entonces son cosas que hablan bien de lo que ha pasado con la República Dominicana. Yo creo que de cierto modo nos posiciona con mayor solidez para enfrentar un 2023 que yo creo va a ser ese de más incertidumbre, menos crecimiento a nivel global, pero con la diferencia del inicio del 2022, creo que la República Dominicana entra a este nuevo año con más fortaleza que cuando entró al 2022. Sí, yo creo que los sectores productivos que ya tenemos formales entran a un 2023 mejor preparados, o sea, saliendo de la crisis del COVID y todo, pero mejor preparados y con una sincronización público-privada mucho más eficiente en términos de producción y demás. Y yo creo que uno de los grandes desafíos, Henry, puede ser para el 2023, cómo nosotros vamos entrando al mercado formal, cómo vamos formalizando el mercado laboral en la República Dominicana. Es un tema... Tú estás tocando probablemente el punto quizás más, que te va siendo el más importante en la agenda, porque es a la vez un qué, o sea, un objetivo que tú quieres alcanzar, formalizar más la economía, sí. Pero al mismo tiempo es el cómo que te va a permitir corregir muchas de las desigualdades que tenemos hoy en día y que hemos visto muchas desigualdades que se han incrementado lamentablemente con el COVID. Hemos tenido mucho crecimiento económico, pero no necesariamente se ha derramado de la... No, porque una cosa es crecimiento económico, otra cosa es desarrollo económico. Yo quiero que tú expliques eso. Y eso yo creo que es ahí donde tenemos probablemente que ir, si no cambiando el modelo, sino a ir ajustando el modelo, empezando primero por lo importante no es que cuánto crece la economía. Quizás eso es parte de las grandes reformas estructurales pendientes que tenemos. Es que si el crecimiento económico no significa que la gente va a vivir mejor, no se traduce a mejores condiciones de vida. Este crecimiento económico ya no nos sirve. Correcto. Porque lo que necesitamos es ir corrigiendo, no es volver a la situación de antes, sino aprovechar algunas de las transformaciones que se hicieron a la fuerza, acompañarlas con otras que esperamos que al tener ya una agenda que no solamente responder a crisis, que es correcto, lo que lamentablemente han tenido que hacer las autoridades salientes y especialmente las entrantes. Sí, ante la situación que vivía el mundo y el país. Olvidarse, yo tenía un plan de gobierno, hay que olvidarse de eso, hay que atender esas urgencias. Probablemente lo que queda ya es poco antes de llegar a las elecciones, pero sin duda alguna, al ver lo que ha pasado, la resiliencia de la República Dominicana ha confirmado que necesitamos ser más incluyentes, tener mayor participación de la gente a través de más formación, pero esto tú no lo logras manteniendo ciertas cosas como, te doy un solo ejemplo. ¿Quién se va a formalizar? ¿Quién con una empresa chiquita se va a formalizar pagando 27% de impuesto con una gran empresa? Teniendo las mismas complicaciones, los mismos deberes formales complicados, que ya son complicados para las empresas grandes. Imagínate para un joven empresario, un microempresario. Entonces, esto debe ser parte de esta gran agenda de reforma estructural pendiente para permitir que este crecimiento sea de mayor calidad, que este crecimiento le llegue más a la gente y de integrar. Hoy en día, fíjate, saliendo del COVID, de acuerdo a los datos, ¿verdad?, del Banco Central, en el sector privado, porque para ver formalidad quiero sacar al sector público, porque es formal por definición. Entonces, si miramos solamente al sector privado, tú te vas a dar cuenta que de cada 3 empleos en el sector privado, uno solo se recuperó. Es formal. Y gran parte, porque la mayor parte de los empleos que se habían perdido y que se recuperaron en el sector informal. Y entonces esto te pone el otro reto,
que es cómo lograr que la economía pueda incrementar el nivel de los salarios. Porque tú tienes, Sí. ya había un problema de brecha entre el costo de vida y el nivel de ingreso, pero producto de esta inflación que estamos sufriendo todavía, Crece la informalidad. crece la informalidad. Generalmente la informalidad son temas donde tú tienes menos ingreso, menor cobertura social. Entonces, esto nos pone que, mira, más allá del 2023, que vamos a tener crecimiento, etcétera, etcétera, yo creo que durante el 2023 tenemos que empezar a hablar de la agenda de reformas y del contenido de lo que serían las campañas del año 2024. ¿Cómo tú resumirías en 3 o 5 acciones lo que podemos, sobre las lecciones aprendidas del 2022, qué podemos aplicar al 2023, tanto el sector público como el sector privado, y qué expectativa tú tienes de la ejecución presupuestaria en términos de inversión social, sobre todo, y cómo tú ves el tema de las reformas estructurales. ¿Tú crees que hay tiempo para trabajar reformas estructurales pendientes en el medio de tantos desafíos? ¿O tú crees que podemos ir caminando juntos hacia esa dirección? Creo que el calendario debería ser de empezar a hablar esos temas, porque son temas que no son responsabilidad de un color o de otro color, o de un sector público o de un sector privado. Es toda la sociedad dominicana que tiene que llegar a desarrollar unos ciertos niveles de consenso básico, ¿no? A través del CES. Puede ser a través del CES, política pública. o sea, pero de cualquier modo se necesita tener esas discusiones. Yo no creo que haya que esperar el resultado de las próximas elecciones para hacerlo, porque eso debería ser incluido en las plataformas de los diferentes candidatos. Y sabemos todos que hay una serie de retos que no se le va a buscar respuestas, sino es a través de reforma profunda. Está el tema del sector eléctrico, donde todavía, si bien ha mejorado mucho el tema de la generación, inclusive con resultados en cambio en la matriz energética, ¿no? Todo, claro. Que mira, ver que en el 2022 en la distribución. estamos generando más electricidad a través de energías renovables. No convencionales, eólico, biomasa y solar, que a través de fuel oil. Eso es algo. ¿Quién hubiese pensado esto? Nadie. En República Dominicana. Entonces, esto es. Ahora, del lado de la distribución, parece que todo queda por hacer. No es fácil. El tema de la seguridad social, estamos todos conscientes de que tanto del lado de pensiones, necesitamos cambiar el colegio sistema médico dominicano, el sistema de pensiones. Pero entonces ahí donde, si tú vas a ir a hacer, la negociación tiene que ser sumamente amplia, lo que abarcadora, una cosa integral, hasta holístico, ¿no? Totalmente. Porque solamente en un caso de tener una discusión franca y holística, entonces tú vas a tener suficiente fichas en la mesa de negociación para decir, mira, a mí me interesa esto, pero yo te puedo dar esto porque para mí no es tan valioso, yo sé que para ti es valioso, ahora, lo que para ti no es tan importante, para mí sí lo es, entonces podemos tener eso. Por ejemplo, dentro de lo que debería ser una pista, que es la baja de algunas tasas impositivas, por ejemplo, el impuesto a la renta a las grandes empresas y especialmente a las pequeñas. Está bien, se va a hacer eso, pero eso tiene que ser dando y dando. Porque a mí lo que me interesa también es que mejoren los niveles de formalización. Correcto. Y mejoren los niveles salariales. Entonces, si yo te voy a otorgar una reducción atractiva en las tasas impositivas, tengo que crear el mecanismo, tú me tienes que dar más empleos, mejores empleos. Entonces, ahí todo el mundo va a ganar, porque entonces estos más y mejores empleos con más y mejores salarios van a hacer mayor cantidad de transacciones económicas y vamos a lograr crear un círculo virtuoso. Correcto. Y no el círculo vicioso en el cual estábamos, donde
prácticamente la tasa impositiva se convierte en el margen del informal. Correcto, en la barrera de entrada del informal. Eso no puede ser. Tenemos que ver el tema de la seguridad social, no solamente el tema de pensión, sino el tema de salud. Creo, y eso quizás es una enseñanza del COVID, nos muestra, y quizás nos hemos equivocado en algún momento, nos hemos perdido en el camino. Todos los derechos son importantes. Ahora, no estoy diciendo que hay unos derechos que son más importantes, sino que hay unos derechos que si tú no los ejerces, tú no puedes ejercer los demás. Correcto. Y en este sentido, la salud creo que deberá ser el primer de los derechos. Porque si tú no ejerces el derecho a la salud, tú no puedes tener derecho a educación. No. Tú pierdes. Entonces, que la base es la salud. Y yo sé, y quizás es muy polémico lo que yo vaya a decir, pero tenemos que ponernos a pensar, a aprovechar el fin de año para pensar esas cosas. Yo sé que tenemos esta religión, es casi sagrado el tema del 4% de la educación. Está bien, fue perfectamente válido en algún momento. Ahora, si el 4% de la educación, si esta religión se traduce en no podemos tener ese más de 2% para la salud, entonces ahí hay algo que por lo menos merece tener una discusión franca y abierta. Y está claro que quisiéramos tener, obviamente, y la educación y la salud, y la salud y la educación, porque ambas cosas son importantes. Lo que pasa es que hoy en día los numeritos no dan. No dan. ¿Y cómo tú ves, por ejemplo, el tema del conflicto o el tema en Haití? Todos sabemos la situación que está viviendo, que es nuestro segundo socio comercial. Y, lo es. Y yo lo digo de otra manera. Digo, es el único socio comercial que nosotros tenemos haciendo frontera. O sea, que los contenedores no tienen que montarse en un barco. O sea, estamos en la misma isla y hacemos frontera. Mira, y es nuestro segundo socio comercial. ¿Cómo tú ves la perspectiva de cara a un futuro muy incierto que tiene Haití ahora mismo como Estado? Creo que hasta el momento hemos tenido el lujo, sabemos que está ahí, porque es muy visible el problema, sabemos el costo, el sacrificio que representa para la República Dominicana, sabemos también todos los intereses que han permitido eso probablemente, ¿no? Pero ya se está llegando a un punto de deterioro, de descalabro tan grande en Haití, que mira, en algún sitio esta gente va a querer ir. Y mira, esto yo creo que es el riesgo más importante que nos queda como país, como sociedad. Y esto yo creo que no es justo pensar que este problema lo tiene que resolver República Dominicana. No. Es cierto que República Dominicana es probablemente el más directamente afectado. Es probable que y eso será justo, el más solidario, el más justo, el más recíproco. Pero que lamentablemente esta historia no se conoce afuera. No. Y no se conoce y no se reconoce. Entonces, yo creo que tal como lo ha hecho en varios foros internacionales el presidente Abinader, yo creo que ahí hay que insistir a crear una narrativa más clara. Sé que es un tema muy delicado, que crea muchos debates internos. No es porque uno va a tener una posición donde pensar primero en República Dominicana, no es eso que te convierte en un racista, un xenófobo, enemigo de los derechos humanos. Yo creo que hay suficiente espacio de esas dos posiciones para tener un espacio favorable para hacer. Pero esto en algún momento, si no se resuelve, va a explotar. La comunidad internacional tiene que reaccionar ante lo que está sucediendo, tal como lo ha dicho el gobierno de la República Dominicana y el presidente, como usted ha dicho en varias ocasiones. Sí, lo que pasa que quizás lamentablemente quizás no han aparecido intereses suficientes que abren suficiente el apetito, ¿no?, de la comunidad internacional. Si mañana se descubriera petróleo, oro, tierras raras en Haití, quizás cambiara un poco la vista. Creo que el conflicto de Ucrania ha cambiado la vista de
de la comunidad internacional. Y eso está, penosamente. y mira, y eso está todavía. Sí. Este tema de Ucrania que nos parece un poquito lejos, porque inclusive ya baja un poco la presión sobre los precios de los alimentos, ha bajado los precios del petróleo, por lo menos han bajado, pero estamos entrando en el invierno en Europa y hasta que no hayamos pasado esta prueba del invierno, de qué va realmente a pasar, de utilizar eso si va a haber arma. electricidad, si va a haber gas, si las economías de Alemania y de Francia van a poder pasar a través del invierno, ahí tendremos un mejor entendimiento de lo que puede pasar, pero efectivamente ahí haría falta que se empiece a hablar más de proceso de paz, porque yo no creo que la solución a este conflicto sea una solución militar, generalmente son las peores, y sería importante pues volver a una agenda de más normalidad, porque entonces un país como la República Dominicana, si pudiese beneficiar de nuevo, porque República Dominicana de nuevo está perfectamente, entiendo yo, ubicada para aprovechar todos esos cambios que se han producido como respuesta a la crisis del COVID. Ya hay gente que no quiere tener las fábricas en Asia o en China, el nearshoring, una realidad. Y ahí, mira, la República Dominicana actualmente está en la primera lista de muchos inversionistas porque se ve lo atractivo y se ve el principal activo que esta sociedad ha logrado construir y que yo creo que es un objetivo, la estabilidad y la paz social. La estabilidad y la paz social. Y excelente. Esto lo tenemos que saber apreciar, cultivar y a pesar de lo que es las discusiones normales. En un ambiente democrático, de tener el derecho de disentir, de poderse decir si no estoy de acuerdo contigo, sin darnos un par de galletas. Pues yo creo que esta paz social es un activo extraordinario. El activo más grande que tenemos en República esto Dominicana. Ya se está viendo mucho desde fuera y muchas decisiones de que si poner dinero en Colombia, en Panamá, en Costa Rica o en República Dominicana se están tomando ahora político. También sobre la base de eso, que aquí el riesgo político se percibe como nulo, la paz social se ve como atractiva, eso lo tenemos que preservar, por eso el tema de la seguridad ciudadana también es muy importante porque cuando se te empieza a deteriorar eso, se te puede llevar la paz social. Es lo que le pasó a Venezuela. Correcto. Bueno, Henry, muchísimas gracias. Para mí ha sido muy enriquecedor y esperamos contar contigo en esto. Hay que siempre hablarlo. en la mejor disposición y te felicito por abrir ese tipo de espacio. La idea es hablar los temas realmente importantes de una manera en conversación que la gente lo entienda. Así es, y ver siempre tratar de mirar el futuro con optimismo, con positivismo, y ver especialmente, mira, en el espejo los últimos 5 o 6 años, ningún país ha tenido en la región la trayectoria que está teniendo la región, a pesar de todas las adversidades, y yo creo que a la República Dominicana no le ha ido tan mal. Coincido contigo. Muchísimas gracias. Tuvimos una discusión con don Henry Ebrard, economista de la República Dominicana, donde tratamos temas importantísimos. Gracias.